única razón de adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es Señor. Y por siempre te alabaré. Ay, tú eres todo. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Santo, 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 santo es el Señor y Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Dios de amor y de misericordia, que dio su propio sacrificio de dolor y angustia, de dolor y fuego por nuestra salvación. En esta hora, Señor, inclinamos nuestras mentes, nuestros corazones, doblamos nuestras rodillas espirituales, Señor, solo para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, mi Señor, para entregarle la honra y la gloria, porque es un suyo la majestad. Es suyo el poder, es suyo el imperio, la razón y el amor. Bendito sea, Padre Santo. Bendito sea porque le ha placido, Señor, en esta hora, en este día, Señor, reunirnos a todos nosotros con una cadena de amor espiritual, para edificarnos con su palabra, para que nuestros corazones, Señor, se vayan transformando de carne a espíritu y de espíritu a gloria. Bendito sea, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario se dio un cuerpo entero, Señor, en sacrificio vivo por nosotros. Bendito es el Santo Espíritu, Señor, que está entre nosotros, guardando, protegiendo y vigilándonos, Señor. Dándonos, Señor, de esos dones que todos necesitamos para compartir, Señor, su evangelio. Padre, en este día, en este santo día, que es un día más, que sea manifiesta esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Señor. No por hacer cadena tecnológica, sino haciendo cadena de entendimiento espiritual en esta tarde. Que podamos comprender el mensaje, Padre. Que no sea un mensaje para comentarlo, sino para practicarlo. Que no sea un mensaje para oírlo, sino para hacerlo, Señor. Y así poder estar en la presencia suya. Y mañana, cuando nos llegue el turno, cuando nos llegue la hora de decirnos, hola Padre, hola Jesús, hola Espíritu Santo, sus brazos estén abiertos para abrazarnos y decirnos, bienvenido al reino celestial, buen siervo de mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por este día. Gracias por la palabra que vamos a compartir. Que sea con nosotros el entendimiento espiritual. Se lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús, como le pido, Señor. En ese santo divino nombre, que mi lengua solo sea un instrumento para la expresión de su divina y santa voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero, antes de comenzar con la clase, compartir con ustedes algo que es menester hacerlo en este día. Es necesario porque estamos en una pandemia que se está llevando una enorme cantidad de nuestros hermanos. Y aunque las estadísticas no nos están manifestando como deben ser, todos sospechamos lo que sí es. Me refiero a la epidemia, a la plaga que está acudiendo el mundo y que en este país tiene una tercera aparición con mucha fuerza. Con tanta fuerza que hasta el día de hoy no se sabe dónde estamos parados, a pesar de la vacunación, la mascarilla y algunas medidas. No vamos a hablar de la causa
por qué estamos en esto, porque no voy a meterme en ese tema. Solo quiero que entendamos nosotros que debemos cuidar la generación nuestra, la anterior, nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos que cuidarlo y también cuidar a nuestros hijos. Se lo digo porque no podemos entender nosotros lo que está pasando, porque nunca nos envolvemos en el entendimiento real de las cosas. Me explico. Todos sabemos que es un pecado coger una pistola y disparar contra una persona, coger un cuchillo y apuñalar a una persona, o darle un machetazo, o darle un cañonazo. Todos sabemos que matar es un pecado. Pero resulta que ahora, en vez de tener pistola, cañones, machetes, punzones, cuchillos, etcétera, palos, piedras, todo lo que usted quiera poner en el camino, tenemos un instrumento de muerte en nuestras manos. Y es necesario que los hermanos entiendan que es un instrumento de muerte el virus que está caminando. Y que en la medida en que nosotros nos contaminamos y contaminamos a otros, estamos consciente o inconscientemente matándolo también. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque no se trata de tirarle un lazo para ahorcarlo, ni coger una pistola para dispararle, sino de que nosotros somos los transmisores, los portadores, los vectores de un virus que mata. Y por eso es que en la ciencia actualmente, las ciencias militares, tienen las armas biológicas. Esto que estamos pasando nosotros ahora es un arma biológica que nadie la ha disparado, pero la naturaleza la disparó por culpa nuestra. Nosotros, los humanos, logramos disparar una bomba biológica que es tan peligrosa como una bomba nuclear. Es necesario que prestemos atención a esto. Somos instrumentos de muerte en la medida en que provocamos la contaminación y contaminamos a los demás. Le dejo eso en sus manos. Hoy tenemos el libro de San Juan, capítulo 4. Aquí vamos a ver la otra cara de la moneda de la enseñanza de Jesús, de la forma en que le enseña. Recordemos que en el capítulo 3 hablamos de Nicodemo. Entonces aquí va a pasar todo lo contrario que pasó en Nicodemo. Hoy tenemos que ver una mujer que fue a plena luz del día, a mediodía, a buscar agua. Que es lo inverso de Nicodemo, que fue en la oscuridad, en la sombra, a buscar la información. Y el Señor le habló de agua. Entonces, tenemos también que ver en el paralelismo que están estas dos manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. A Nicodemo le llama la atención, eres tú maestro y no sabes. A esta mujer veremos cómo la trata, cómo se dirige a ella. Vamos primero a utilizar el método que usamos en la clase pasada, porque a los hermanos les gustó el método de leer todo lo que vamos a dar en el día y luego entonces revisar el estudio en los versículos que nos interesan ver desde el punto de vista espiritual. Iniciemos la lectura. Lectura del capítulo 4 del libro de San Juan. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Amén. Amén, amén. Bueno, ahí está la lectura completa de lo que vamos a dar en el día de hoy. Solamente vamos a llegar hasta ese versículo porque el capítulo es bastante largo. El próximo sábado continuaremos con la segunda parte. Entonces vamos a ver la cita referente al estudio del día de hoy que tenemos guardada ahí. Comencemos con el versículo 1 y 2. Perfecto. Karina, adelante. Primero lean el versículo bíblico y luego la cita. El versículo es San Juan 4, 1, 2. Ella va a leerlos. Adelante, Karina. Sí, San Juan 4, 1, 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Amén. Muy bien. Noten que dice cuando Jesús se enteró, cuando Jesús se dio cuenta. Recordémonos que en el capítulo 13 estuvimos viendo que los discípulos de Juan fueron donde Juan con el chisme de que aquel del que tú hablabas estaba bautizando más gente que nosotros. Entonces ahora en el capítulo 4 Juan aclara: Jesús no bautizaba a nadie. Lo aclara muy bien. Pero aquí hay algo importante. Noten que Jesús se muda del área, se va del área en donde está. Porque lo estaban cogiendo como un instrumento de chisme y de polémica entre los judíos. Y la gente que Juan había organizado y que Juan había predicado, los discípulos de Juan, ya estaban recibiendo confusión de lo mismo. Molestia de que los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Entonces quieren poner a chocar. Vamos a aterrizar esto en el presente. ¿Cuál es la iglesia más grande? Es lo que están diciendo. ¿Cuál es la iglesia más grande? ¿Cuál de los dos tiene más derecho? ¿Cuál es el grupo perfecto? ¿El que bautiza con Jesús o el que bautiza sin Jesús? Entonces Jesús se va de ahí, porque Jesús primero tiene una agenda que nada tiene que ver con chismes religiosos. De eso se trata, de un chisme religioso. Están tratando de provocar una división entre los discípulos de Juan, que después fueron discípulos de Jesús, incluyendo a quien escribe esa carta, que es Juan. El apóstol Juan es uno de esos discípulos. Y están tratando de dividir y de ponerlo a chocar. Esa división Jesús la evitó mientras estuvo en la tierra. Pero nosotros la recogimos desde que Él partió.
y la utilizamos los unos contra los otros. ¿Cuál es la religión perfecta? ¿Cuál es la verdadera religión? A Jesús no le interesaba la religión. Le interesaba la salvación de las almas. Hoy en día, a la iglesia le interesa más el crecimiento poblacional, el crecimiento social de la iglesia, que la salvación de las almas. Y eso es lo que significa eso que está ahí. Quien arrastra esa división, quien lleva esa división, no es Jesús. Quien lleva eso es la codicia del hombre, la maldad del hombre, que es un instrumento del demonio para mermar las bases y el fundamento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a decir a ustedes cuál es la mejor iglesia, cuál es la mejor doctrina. Justamente la que evita eso que está pasando ahí, como hizo Jesús. La que evita polemizar de uno con los otros. De la que solamente sigue a Jesús de Nazaret. De la que solamente se preocupa por Cristo Jesús. Por su obra, por su obra. Por eso que Juan le dice, es menester que yo mengüe. O sea, es necesario que yo pierda, para que él suba. Y si Juan hizo eso antes de lo que estamos leyendo ahora, si él lo dijo en el capítulo 3 y ahora tenemos en el 4, estamos hablando de una carta que no está dividida en capítulos, le dividimos en capítulos nosotros, lo que después encontramos en el camino de esa carta. Pero eso de versículo y capítulo es un invento de la modernidad o la antigüedad para organizarnos mejor el estudio. Si Juan lo dice varios párrafos después, que lo importante es Jesús, o mejor dicho, antes, Jesús demostró en los párrafos siguientes que Juan tenía razón, lo importante soy yo, por eso Jesús dice, mejor me voy de aquí, porque no puedo ser instrumento de chisme. Hoy en día, el liderazgo eclesiástico cristiano, en un porcentaje muy importante, tiene un compromiso de limpiar la prédica del chisme. Porque lo importante no es cuánta gente yo reúno, eso es lo que está diciendo Juan. Mira, ¿qué tiene más gente que tú? Todos nosotros tenemos que ser como Juan. Tenemos que menguar nosotros para que crezca el evangelio de Cristo Jesús, que eso es lo que tiene valor. Juan ha dicho, yo no tengo valor. Le he dicho a ustedes que yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su sandalia. Y no me han entendido. Que lo importante, el poderoso, el grande, es Él, Jesús. No yo, Jesús. Y por eso lo repite ahora. Y le dice, aunque Jesús no bautizaba, pero están metiéndole una cuña para que comience una polémica en quién bautiza más y quién bautiza menos. O sea, ¿cuál de los dos es mejor? Y la iglesia moderna se ha ido con esa cuña. Se ha recostado en esa cuña. Yo tengo la bendición porque tengo mucha gente. Mire, la bendición no por la cantidad de gente que usted reúne. Usted puede reunir gente sin tener bendición. Pregúntale a los políticos. Pregúntale. A nivel mundial y aquí en nuestro país. ¿Cuánta gente reúne y lo siguen con fanatismo? Y no es por fe ni por religión. Eso no vale. Lo importante es decir cuántas personas, mi iglesia, mi sacerdocio, mi ministerio ha logrado llevarle la salvación de Cristo Jesús. Hablemos de eso. No de la cantidad de personas, sino de la cantidad de salvados en el Señor. Porque yo no puedo hacer el trabajo para
para coger prestigio. Es lo que Juan está diciendo. Yo no estoy bautizando para tener prestigio. Yo no he trabajado para tener prestigio. Yo no soy importante. Lo importante en el prestigio es Jesús. Ya yo se lo dije a ustedes, ok, no me están entendiendo que lo importante es Él. Pero como estaban envilecidos en la religiosidad judía, Jesús se ve en la obligación de mejor irse de ahí. Ay, hermanos. Ay, hermano. Interprétame esto. Jesús tiene que irse de ahí por envilecimientos religiosos. Donde hay envilecimientos religiosos, Jesús no está. Se va. Aunque vocen duro con una bocina de miles de kilos. Jesús no está. Se va. Aunque tenga los dones del Espíritu Santo, Jesús no está. Se va. Porque no es un instrumento de polémica, sino de salvación. Y no le permite a nadie interrumpir su plan de salvación con religiosidad y polémicas estúpidas entre religiosos, predicadores, sacerdotes, pastores. A él no le importa eso, mejor le da la espalda y se va. Y eso está vigente hasta el día de hoy. El Señor, si lo vamos a usar para polémica, o como decimos nosotros los dominicanos, para echar vaina los unos con los otros, mejor se va. Porque Él no vino al mundo a dividirlo, vino a unirlo en un plan de salvación. Y en eso es que tenemos nosotros que poner nuestra fe en el plan de salvación de Cristo Jesús. Una iglesia no es importante por la cantidad de miembros. Una iglesia no es importante por la hermosura del templo, de las paredes, los micrófonos, las luces, los cantores, los predicadores. Ni siquiera es importante por la presencia del Espíritu Santo. Óigame, ni siquiera es importante por eso. La importancia es la cantidad de alma que lleva el Señor. Y lo veremos más adelante, cuando habla el Señor de la cosecha. Ese capítulo comienza hablando de eso y termina hablando de eso con la cosecha. Pero no le prestamos atención porque la Biblia es un libro de literatura religiosa. Mentiras. No es un libro de literatura religiosa. Es un libro de formación espiritual que nada tiene que ver con religión, sino con salvación en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada vez que voy a comenzar la clase le pregunto, ¿qué tipo de libro es la Biblia? En principio nadie me daba la respuesta. Y yo sé que muchos de ustedes, y yo también, somos personas letradas, académicamente formados, con buenas intenciones y buen corazón. Pero no han mostrado la Biblia como un cartel de páginas blancas, en tinta negra, forro negro, con una cruz delante, o con un nombre grandote que dice Biblia de tal año a tal año. Y nos quedamos en el paso literario. Y nos damos el salto al paso espiritual. Por eso lo estoy refiriendo ahora. El capítulo comienza con eso y casi termina con eso. Hoy la clase termina con eso, hablando de la cosecha. Eso es lo que le interesa al Señor. Eso es lo que le interesa al Señor. No le interesa más nada, mis hermanos. No predique iglesia. Predica Cristo. No predica rituales. Predica salvación. No predique gozo, predica amor. Amor es lo que el Señor trajo para nosotros. Un sacrificio de amor del Padre Celestial. Continuemos. Paola. Adelante, Paola. Juan 4, versículo 9.
La mujer samaritana le ¿Tienes problema con tu internet, Paola? ¿Cómo tú, siendo judía, beber? Que soy mujer samaritana. Empieza otra vez, ¿Aló? por favor. Perdón. Empieza otra vez. San Juan, capítulo 4, 4:9. versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Ahí está lo otro. Sigue el problema. Le estoy hablando de este capítulo. Este capítulo es ese problema de división. Continúa la división ahí. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy mujer samaritana, sabiendo que judío y samaritano no se llevan? ¿Sabes lo que estaba pasando en ese momento? El judío inventó el racismo. Por eso usted llega a hablar de nosotros y los gentiles. Los gentiles son la basura. Ellos son los descendientes de Dios. Hijo de Abraham, que jugaba dominó con Jesucristo en el cielo. O siervos de Moisés, que jugaban billar juntos. Ese complejo de superioridad de los religiosos. Complejo de superioridad que lo que indica justamente es la manifestación de su inferioridad espiritual, de sus desvalores espirituales, de sus miserias espirituales, de sus arrastres espirituales. Basura. Está diciendo al Señor de frente lo que a ella le enseñaron. Ella es una mujer que en estos días diríamos marginada de la sociedad judía. Es una paria de la sociedad judía. Es una loca de la sociedad judía. Ella y su pueblo se odian los unos con los otros. Pero ambos adoran al Padre, ya lo veremos más adelante. Pero se odian. El mismo problema que el demonio le mete a los siervos, a los discípulos de Juan el Bautista. Ahora Jesús lo está viendo de frente. Por eso dice la palabra, le era menester pasar por Samaria. Y hay una cita bíblica donde Jesús dice que vayan donde quiera menos a Samaria. Porque entre Samaria e Israel eran los centros de odio. En el nombre del Señor, para que se sepa. Centro de odio. Pero hoy no creado por los samaritanos, sino por los judíos. Para ellos los samaritanos eran lo peor que había. Es más, hay descripciones del judaísmo que hablan de Samaria. Yo la tengo por aquí con la biblioteca. Como que Samaria era un centro de refugio de delincuentes, de sucio, de prostituta, de desechos sociales. Así pintaban ellos a Samaria. Por eso esa mujer le dice, pero ven acá, y tú no eres judío. Y Jesús está humillando ante esta mujer, es humillado que está, dame de beber. Se está humillando frente a esa lacra para los judíos. Él que es judío se está humillando ante lo que ellos judíos dicen es una lacra. Eso no sirve. Y más ese tipo de mujer que declara que tiene 6 maridos ya. Jesús solo suelta en la cara. Se humilló el Señor. Dame de beber. Ahora bien, esa humillación fue por el agua material. Esa humillación era porque él tenía sed y esa era una mujer que tenía agua. No. No. Esa humillación fue la que trajo Jesús desde el cielo.
En el momento mismo en que el Padre lo hizo hombre en el vientre de María, ahí mismo lo humilló al máximo, porque de ser un elemento espiritual puro y santo, le puso carne. Por eso es que los musulmanes dicen que no es posible que Jesús sea hijo de Dios, porque no es posible que una cosa tan pura en el espíritu como es el Padre permita que una parte de él, que es espíritu, se contamine con carne. Eso está en el Corán, por los 72, 15 o 20, no recuerdo ahora, pero por los 72 que está. Eso no es posible para ellos. Pero por eso que los judíos tampoco aceptan a Jesús. Porque están esperando un rey. Un carajo la vera nacido en un monte de Belén, que no tiene ni un chere arriba. Porque no han entendido lo que es la humillación espiritual del Padre para salvarnos a nosotros, que nosotros somos parte de Él. Y la única forma de nosotros poder entender es siendo Él como nosotros nunca íbamos a ser como Él. No podíamos ser como Él. Entonces Él se hace como nosotros. Y vino a humillarse. Y se le humilló a esa mujer. Como tú, oye la palabra, como tú, inscribe en su cerebro, como tú, siendo judío, le está diciendo, mira porquería, ¿por qué tú te arrastras a pedirme agua a mí? Quizás en su pensamiento estaba girando, a este le caí yo bien, a este le cobro yo más que a todo porque este es judío. Si quiere coger gusto conmigo, va a tener que pagar más que todos. Estamos solo él y yo aquí. Llega a haber una sombrita por ahí volada en ese montecito que está cerca. No entendía. Estaba en el mundo material la samaritana. Pero hay una cosa importante. La samaritana fue al pozo a mediodía. Dice que la hora sexta. Tiene que ser la hora judía, porque la hora sexta del Imperio Romano en esa época sería las 6 de la tarde. Tenía que ser la hora judía, que sí era las 12 del día. Y además tenía que ser cerca del mes de diciembre, porque Jesús habló luego, faltan 4 meses para la cosecha, que es en abril. Entonces seguro que eso pasó en el mes de diciembre. Y Jesús está rescotado en el pozo. Y ella llega. Pero llega al mediodía. El mediodía en cualquier parte del mundo es donde el sol está sobre nosotros directamente. ¿Y qué es el sol? La luz. La luz. Esta mujer vino en plena luz, donde Jesús. Nicodemo fue en plena oscuridad. Esta mujer habla de adoración en un lugar después de eso. Y le dice tú, porque no sabe con quién está hablando. Y no puede saber con quién está hablando, porque Jesús no se lo ha identificado, pero cuidado. Le dije que a Nicodemo, Jesús se le reveló y le dijo, yo soy. Y a esta mujer también se le reveló. Y al revelarse, ella entendió perfectamente. Como tú lo estás tuteando, tú no eres nadie. Con tanta aureola de judío y tanto afán de ser judío, le pide agua a una samaritana como yo. ¿Por qué te humillas tú, hombre? ¿Qué tú quieres de mí? Solamente agua. Tú crees que solamente agua. Yo sé lo que tú quieres. Es el corazón de esa mujer. Pero vamos a ver qué pasó más adelante. Sigamos. Adelante, Miguelina. Vicente. Amén, gloria a Dios. Leemos entonces la cita número 3 que está en Juan 4, versículo 11. También le leemos el nombre del Señor. Amén. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? Exacto. Noten el cambio ahí. De tú, Jesús le dice, si tú supieras quién te pide agua, le pedirías tú a él. Jesús no a tu Dios. Porque el agua que yo tengo es un agua viva. Inmediatamente el espíritu de esa mujer se convulsionó en ella. Esa mujer está en la luz. Está entendiendo el mensaje que Jesús le está diciendo, agua viva. Pero ¿sabe que no hay agua viva? Ahí no hay ningún río. ¿Y por qué agua viva? Porque el agua viva es la que se mueve, la de los ríos. Y el agua que ella tiene es un agua muerta, de pozo, colocado en el campo espiritual. Y él entonces le dice la palabra clave del reconocimiento inmediatamente. Señor. Ya no le dice tú, le dice Señor. En vez de decirle, ¿y de dónde tú vas a sacar agua? No. Señor. Tú no tienes con qué sacar agua, Señor. Aquí está el paralelismo de las dos aguas, que nos indica a nosotros lo que significa el agua del campo espiritual. Cuando ella le dice Señor, hay un giro en el espíritu de esa mujer. Está reconociendo a Jesús. Algo está tocando su corazón. Ya no está hablando como el judío. Ella lo sabe, ya no está hablando como el judío. Y está sospechoso, ¿con quién estaré hablando ahora yo? Señor, me parece, Señor. Señor, tú no tienes con qué sacar agua. Todos nosotros vivimos en este mundo sacando agua de pozo. Todos sacamos agua de pozo en este mundo. Nos da lucha sacar esa agua. El pozo es profundo. O sea, hay mucha dificultad para sacar agua de ese pozo. Y lo dice la samaritana, el pozo es profundo y tú no tienes con qué sacar agua. Pero Jesús está hablando de agua viva. Viva significa con vida. Agua con vida, agua que da vida. Y eso le chocó a ella. Lo que no le chocó a Nicodemo, le chocó a ella. Cuando Jesús dice a Nicodemo que nacer del agua y del espíritu, Nicodemo se quedó bailando. Pero esta, cuando Jesús le dice agua viva, inmediatamente reflexiona. Señor, agua viva. Pero yo quiero de eso. Hermano, hermana, dejemos de buscar aún el pozo de la vida. Vamos a buscar agua viva, agua de vida. Agua que no nos cuesta nada. A esa mujer le costaba cargar el cántaro, tirarlo al agujero del pozo, subirlo, ponérselo en la cabeza o en los hombros y llevarse el agua. Jesús le dice, te voy a dar una que no tiene sacrificio. Y además, la que yo te doy te va a quitar la sed de por vida. Pero no, espérate, hermana, no es a la samaritana, se lo está diciendo. Somos tú y yo los hijos de Samaria. Somos tú y yo los de Samaria. Es a nosotros que está diciendo que Él tiene agua viva. Es a ti y a mí, hermana y hermano. Que dice, no te afanes tanto en sacar agua, que siempre va a tener sed. ¿Qué significa eso? Nunca estamos conformes con las cosas del mundo. Siempre tenemos sed de algo en el mundo. La casa, luego los muebles. Después cuando se pone viejo hay que buscar otro mueble, a la vera que comprar otra nueva. Ya estoy cansado de esta estufa, hay que buscar la otra. Este amigo lo tengo 5 años, hay que cambiarlo. Siempre estamos buscando algo en el pozo del mundo. El que no se pone viejo, el que no hay que cambiar, es el del agua viva. Ese es eterno. Tenemos siglos predicándolo.
Y seguimos predicándolo, porque es eterno. Ese no hay que cambiarlo, no hay que buscar nada. No hay que ir todos los días al pozo a buscar agua. Cuando nosotros inventamos nuestro espíritu con agua viva, las cosas cambian y son diferentes. Vamos a coger la otra cita que está ahí mismo. Sí. Juan 4:14. Adelante, Miguelina. O Vicente. Hola. Vicente. Amén, gloria a Dios. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. El agua que el Señor nos da, en vez de darnos sed al día siguiente otra vez, nos convierte a nosotros en fuente de agua viva. ¿Tú estás oyendo, hermano? Cuando tú bebes del Señor, tú te conviertes en una fuente de agua viva, o sea, una fuente de Jesús. Cuando tú lo tocas, cuando tú lo asimilas, cuando tú te lo tomas, cuando tú lo llevas a tu espíritu, cuando tú lo llevas a tu alma, cuando tú te llenas de esa agua, se produce un cambio, te convierte en una fuente de agua viva. Entonces tú eres un ser de mansedumbre. Entonces tú eres un ser de orientación, de consejería, de amor, de paz, de ternura. Porque ya tú eres una fuente. Ya no eres un poquito de agua, te convierte en fuente de agua. Ya tú eres importante en la sociedad, hay que buscarte. Y tienes que buscarte los tuyos primero y luego el mundo que te rodea. Pero tienes que estar bebiendo de esa agua, llenarte de esa agua. Para que esa agua te transforme. Y se transforme en ti de agua material a agua espiritual. Tú te conviertes en fuente. Entonces tú tienes que hablar y hablar. Y no te pares de hablar de Cristo. No te cansará de hablar de Cristo y de su plan de salvación. No te cansará porque eres una fuente y no te vas a secar. Porque eres una fuente de agua viva. Cuando tomamos de esa agua, somos nosotros parte del agua viva del Señor. Estamos en el Señor, representamos al Señor. Por eso es el cuidado que tenemos que tener cuando tomamos esa agua, porque todo lo que hacemos, la gente no nos mira a nosotros, mira la fuente donde nos alimentamos. ¿Y qué nos dice? Y eso que es cristiano. O sea, y eso que tiene una fuente de agua de Cristo. Y eso que anda con Cristo, es lo que me están diciendo. Ese es el cuidado que tenemos que tener cuando bebemos del agua de Cristo. Que Él nos convierte en fuente. Y el mundo está ávido, tiene sed. Y cuando cometemos un mínimo error, lo ven gigante. Y eso que es cristiano. Y no digas que no, tú no eres cristiano. ¿Y a qué iglesia que tú vas? Parece mucho a este llamado que le hacen a algunas personas que tienen títulos universitarios. Pero tú no fuiste a la universidad. ¿Y qué educación es que tú tienes, un hombre universitario, una mujer universitaria? ¿Y qué educación tú tienes? No. La universidad le pasa lo mismo que el agua muerta. Te enseña una profesión, no comportamiento. El comportamiento es el agua viva que está en tu casa, en tu hogar. Ahí es que tú te formas. Y la universidad te prepara, pero tú te formas en tu hogar. Es en el hogar que te forma. Y ahí que debe estar el Señor en tu formación. Entonces, tú tienes que convertirte en tu hogar, en la fuente de agua, para que nadie en tu familia salga como el cántaro a buscar agua en el pozo de la Samaria. Te tienen a ti en la casa. Pero eso hay que ganárselo, mi hermana. Tú me oyes, hermano, eso hay que ganárselo. Eso no es decirlo. Eso no hay que decirlo, eso hay que ganárselo. Y se gana, ¿cómo? Mostrando el agua viva en mí
vive Cristo Jesús. Y cuando hay problema, todo lo puedo en Cristo Jesús, en el agua que me dio de beber. Ahora yo soy una fuente. Entonces ahora yo hablo con propiedad del Señor, porque yo estoy lleno del Señor. Y Él me convirtió en fuente de agua viva. Espero que nos entendamos. Porque eso que está escrito ahí son figuras literarias de hechos acontecidos para que nosotros bebamos en Él, en lo espiritual. Que bebamos en lo espiritual. No me diga, hermana, que tú no eres como la samaritana, que tú no has tenido 5 maridos y que tienes uno tuyo. No, al Señor no importa eso. Ni me diga a tu hermano que tú no eres de Samaria porque tú no eres un rechazo social, ni un delincuente. No se trata de eso. Se trata de buscar en el campo espiritual, sin odio, sin rencor, sabiendo que todos somos pecadores. ¿Qué es lo que supone esta mujer a confesar? Todos somos pecadores. Todos estamos en agua muerta, en agua contaminada, en agua de pozo profundo. Y tenemos al lado el agua viva y no la tomamos. No tomamos el agua viva. ¿Por qué? Porque estamos como una samaritana antes de, prefiero el pozo. Porque cuando yo tenga agua del pozo, yo puedo darle agua a cualquiera, pero le dará agua de pozo. Tú puedes sacar el agua del pozo y la estás sacando del mundo. Pero cuando te piden agua, tú le vas a dar agua del pozo. Y Jesús le está diciendo, el agua del pozo que quiero, lo que yo te voy a dar es otro tipo de agua. Entonces aplícatelo, apréndetelo, practícalo y hazlo tuyo. Ni beba, ni saque, ni beba, ni brinde agua de pozo. Bebe, brinda agua viva de la fuente del Señor. Sigamos. Ahí mismo. Adelante, Margarita. Juan 4:18. La palabra de Dios dice en Juan 4:18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. 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 Esa mujer confesó delante de Jesús en forma indirecta. El Señor conoce el corazón nuestro. No vamos a engañarlo, como la samaritana que pensaba en principio que le iba a engañar. Jesús la está llevando a que ella reconozca que es una pecadora, porque Él quiere perdonarla. Tenemos un grupo de cristianos que solo tienen un pecado 2 permanente. Solo confiesan el mismo pecado siempre. ¿Usted cree que son perdonados con ese pecado? No, si yo no le hace caso a eso. Porque eso es una rutina religiosa. El Señor sabe lo que nosotros hemos hecho, lo que vamos a hacer, lo que ha pasado por nuestra mente, lo que tiene en nuestros corazones. El Señor lo sabe. Esa mujer no le ha hecho nada a Jesús. Y Jesús le dice, bien has dicho. Jesús lo que le está diciendo es, cuando le dice, ve y llama a tu marido, ve y busca a tu marido, le está diciendo, confiésate, mujer. Dejemos el bobería, confiésate. Ya es la hora de arrepentimiento. No me hable de agua de pozo a mí. Yo no vine aquí a que tú me hables de agua de pozo. Vine a salvarte. Vine a darte salvación. Y vine yo personalmente, porque mis discípulos son judíos. Y en su corazón aún late el racismo. Esa idiosincrasia racista y humillante contra ustedes. Pero yo vine a ti, confiésate. En el espíritu yo entendía que lo que Jesús le estaba diciendo, ve y llama a tu marido. Bien has dicho, no tienes marido, porque 5 ha tenido y el que tiene ahora tampoco es tuyo.
Jesús la confiesa, pero ella admite su pecado. Ella admitió su pecado. O sea, no lo confesó, lo admitió. En la clase pasada decía que confesar el pecado no nos da salvación, que era arrepentimiento, admitir que somos pecadores. Esa mujer admitió que era pecadora. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo. ¡Uy! ¿Cómo? Este sí que sabe. Este es el hombre. Y lo dice más adelante. Señor, ven acá como que tú eres profeta. Pues ¿cómo tú sabes eso? Él lo sabe todo. Conoce tu vida. Tu vida está inscrita en Él mucho antes de tu nacer. Sabe todo lo que tú ibas a hacer y vas a hacer. Ahora, cuando llega a ti, quiere que rompa esa cadena. Esa cadena que tenemos nosotros, que nos hace beber agua de pozo y vivir en la carne. Y alimentar con agua de pozo nuestra carne. Eso es lo que el Señor quiere. Romper esa cadena. Y esta mujer la está rompiendo. Ya no eres tú, ahora eres el Señor. Ya no es la coquetería, ahora es la admiración. Ahora es el respeto. Hay un cambio profundo en esa mujer. Muy profundo. Sumamente profundo. Y recordemos que Jesús estaba recostado en el pozo. Se recostó en la materia. Y de ahí de la materia saca la sabiduría espiritual y se la coloca a ella en su corazón. Pero ella la está recibiendo. Y hay gente que por más que tú le prediques no reciben el mensaje. Porque ellos no son pecadores, ellos son buenos. Son muy buenos. Yo nunca he hecho mal a nadie. Yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no miento. Cuidado con eso. Hay que ser como la samaritana. El Señor nos conoce. Sigamos. Ezequiel, adelante Ezequiel. Amén. Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Amén. Ay, amén. Ahí está. Eso está en relación a que la mujer entonces le dice a Jesús, cuando reconoce que el hombre sabe lo que está hablando en el campo espiritual, quiere meterlo a la religiosidad. Quiere seducirlo a la religiosidad. Me parece que tú eres profeta. Si tú eres profeta, dime entonces, Señor, ¿dónde se debe adorar? Ustedes dicen en el templo y nosotros que en el monte. ¿Dónde se debe adorar? ¿Dónde se debe adorar? Mujer, el día viene y ahora es, o sea, llegó el día donde los verdaderos adoradores, oigan la palabra, los verdaderos, significa que hay adoradores falsos. Hay adoradores falsos, mi hermano. Tú y hermana mía, hay adoradores falsos. La hora viene, el día viene, y es ahora donde los verdaderos adoradores, no los falsos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad. Significa, adorarán en el Espíritu Santo y en mí. ¿Cómo es eso? Claro, en la verdad. Jesús dice,
yo soy el camino, la verdad. Y así se lo soltó a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo del agua, yo y el Espíritu Santo. Así se lo suelta ahora a la samaritana. Los verdaderos adoradores, es decir, no me venga religiosidad a mí, que de dónde que se va a adorar. ¿Cuál es la iglesia buena para adorar al Señor? ¿Dónde está el Santísimo? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el Calvario? ¿Dónde está el altar? ¿Dónde yo debo adorar? ¿Dónde me queda mejor adorar? No me venga con religiosidad, le dice Jesús. A mí no me voy a meter en esa jugareta. Yo te voy a meter en la mía. Esta es la hora. Oye, mi hermano, esta es la hora. Este es el día en que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. No en religión ni en templo, en espíritu y en verdad. Por eso que el Señor dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templos. El templo eres tú, no es el monte. No es el monte, ni es el templo de Jerusalén. Ni es el templo de la catedral, ni es la iglesia que está allí, ni acá. Ni por allá, ni por acá. Es en ti, el templo está en ti, tú eres un altar del Señor. Tú tienes que adorar en ti mismo, en espíritu, en tu espíritu adorar, para que el Espíritu Santo recoja eso. En ti tiene que adorar, por ti tiene que adorar, en el espíritu. Y adorar en Cristo Jesús, que es la verdad. En espíritu y en verdad. Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Idéntica formación, a uno como maestro y a la otra como alumna. ¿Qué le parece? Le está diciendo lo mismo. En espíritu y en verdad que hay que adorar. Olvídate de la iglesia para adorar. Y ahí tengo que ir a la iglesia porque tengo que adorar al Señor. Ajá. Mire, cuando Jesús está enseñando a los discípulos, cuando le pidieron, Señor, enséñanos a orar, lo primero que le dice es, no sé cómo los fariseos, o sea, no te llenes de levadura sirviendo lo que tú vas a hacer. Le está diciendo, no te pongas a decir que estaba en la iglesia, que tú tienes que ir a la iglesia, que tú vas a la iglesia todos los días, que tú puedes vivir en la iglesia. Fariseísmo. Entonces le dice luego, tráncate en tu habitación, que lo que en secreto tú ores con el Padre, Él te lo va a compensar en público. O sea, adora en ti mismo a tu Señor y tu compensación será en público. Se lo está diciendo la samaritana y se lo dijo Nicodemo. En espíritu y en verdad, con corazón limpio y entregado. De eso que está hablando Jesús con esa mujer. Ah, se me olvidaba. Es contigo que está hablando, hombre. Ya eso pasó. Ahora está hablando contigo, mi hermana, mi hermano. Está hablando conmigo. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Recíbelo tú también. Practícalo tú también. A lo tuyo. No te digo que no vaya a la iglesia, sino que no te equivocas diciendo que hay que tiene que ir a adorar. Que tu centro de adoración es tu corazón. Ese es tu centro de adoración. Hay que congregarse, fantástico, pero hay que adorar en lo interior. No para que te vean que tú eres la que más duro tú en el pecho, a que se rompió un seno dándose en el pecho, y el otro una costilla dándose en el pecho, y el otro tiene callo en la rodilla, y el otro, esto no puede vivir sin adorar. Fariseísmo. Religiosidad. ¿Quiere verdaderamente adorar al Señor? Ya Él te dijo cómo se hace. Continuemos. Adelante, Zoila. Juan 4:27.
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba. Perdón. Que hablaba con una samaritana. La lectura. Empieza otra vez. Ok. Sí. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Oye el comportamiento de los discípulos. Jesús está hablando con una mujer. Primero, ningún maestro puede hablar con una mujer. Y mucho menos con un tipo de mujer como esa. Y mucho menos samaritana. Tiene 3 pecados desde el punto de vista del judaísmo. Mujer de vida alegre y samaritana. ¡Qué humillación más grande! Cuando dice se maravillaron, ay, el hermano, seamos tontos. Lo que está diciendo en literatura delicada y sencilla, diciendo, se sorprendieron. ¿Por qué hace el maestro hablando con esta carajo? Pero bueno, hoy este hombre va a coger su pureza y la va a arrastrar ante una mujer como esta, en Samaria. En Samaria. ¿Por qué hombre es este? Ese es el corazón de los discípulos. Hermano, hermana, no te van a entender cuando le extienda tu mano al menesteroso. No te van a entender cuando le extienda tu mano al necesitado. No te van a entender cuando le dé amor al desamparado. No te van a entender. Pero ¿sabe quiénes son los primeros que no te pueden entender? Tú con discípulos. Eso que dicen que andan con Jesús, esos tigres andaban con Jesús. ¿Son eso? Los que andan con Jesús. No entienden el gesto del maestro. No lo pueden entender. Prefieren callarse. Enmudecer. ¿Qué es esto? Si verdaderamente hubiera sido una maravilla, Señor, ¡wow! ¡Qué ejemplo nos ha dado! Señor, también ellos van a salvación. Señor, qué bueno que nos enseñe a hablar con las mujeres, porque lo tenemos prohibido. No se callaron, enmudecieron. ¿Por qué? Ese mutismo, ese silencio de rechazo. ¿Cómo es posible? Y por eso que el Señor le echó mucho un poquito más adelante, cuando habla de la comida. Te viene a joder la mente ahora con hablando de ven, come, como yo estoy hablando del Señor, hablando del Padre, hablando del campo espiritual, y usted háblame de comida ahora. Ahora háblame de comida. Ahora, ¿verdad? Cuando estoy ocupado, cuando estoy salvando un alma, cuando estoy formando una predicadora, cuando estoy abriendo la puerta a un pueblo, te viene a hablarme de comida, ¿verdad? Comida. Oh, te viene a hablarme de comida ahora. Qué bueno. Qué importante hablar de comida. Y nadie abre entonces el banquete espiritual. Necios. Mientras el Señor se preocupa por las almas que giran en el mundo del pecado para salvarla, nosotros estamos pendientes de la comida. Hamburgues, helado, chimichurri, arroz, habichuela, carne, espagueti, comida. Y al lado nuestro alguien muere de hambre espiritual. Alguien muere de hambre espiritual, que es la peor muerte. ¿Cuál es la diferencia entre la samaritana y esos discípulos de Jesús?
cuál es. Ella habla del agua material, ellos de la comida espiritual. Dos elementos que van juntos a nutrir la carne. Él habla del agua espiritual. Él habla de la comida espiritual. ¿Tú de cuál habla? ¿Cuál es tu agua favorita? ¿Cuál es tu comida predilecta? Qué boche más importante ese. Qué delicado el Señor echando boche. O no sabía el corazón de sus discípulos. Si conoció el corazón de la samaritana, que nunca la había visto, ¿cómo iba a conocer el corazón de los discípulos que estaban con él pegados permanentemente? Le está dando una lección. A veces hay que dejar de comer del mundo material para servir en el mundo espiritual. Servir en el mundo espiritual, la comida espiritual, a los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que refieren ahí Jesús con ello. La bienaventuranza, el sermón del monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De eso que está hablando el Señor. Que hablemos de eso con la gente. Que lo alimentemos de eso. Sigamos. Adelante de ella. Tiene Juan 4, 28. Juan 4, versículo 28. La palabra de Dios nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: amén. Ay, señores. Ok, vamos a hablar del cántaro de la mujer. Número 1. Ahí no dice abandonó, sino dejó su cántaro. El que abandona es para no volver. Ella lo dejó. Muy bien. Vamos al campo espiritual ahora. Ese cántaro no era de aluminio, porque en esa época no se trabajaba el aluminio. No era de plástico, porque eso ni se había inventado, ni se sabe que se iba a inventar. Ni era de madera, porque la madera podría muy fácil y eso había que estarlo cambiando cada rato. Esos cántaros se hacían de barro. Entonces, esos cántaros tenían que coger más de 3 galones, podían llegar a 5, 6 y 8 galones de agua. Porque tenían que estar casi tinajas esos cántaros para estar dando vueltas. El más pequeño cogía 2 galones, 1 galón, y había que estar viajando buscando el agua. Pero esa mujer no podía ir todos los días, todas las horas al agua a buscar. Esa mujer está ahí a esa hora porque ella es un rechazo de su propia sociedad, que a veces es rechazada en sí. Se le tiene 2 rechazos: el rechazo de los judíos y de su propia sociedad. Porque para ellos ella es una inservible, una mujer que no sirve, una levente, como diríamos nosotros aquí, de vida alegre. Entonces tiene también el rechazo. Por eso es que ella va y habla con los hombres, no con las mujeres. No se puede acercar a una mujer porque la sea impura la mujer. Y eso le costaría a ella la vida. Acercarse a una mujer la sea impura, pero a un hombre no. El hombre podía acercarse, el hombre darse un par de pesos. Hipócritas. Puercos espirituales. Esa mujer va al pozo a buscar agua con ese sol caliente. Tiene que coger eso, llenarlo de agua, ponérselo al hombro, llevarlo a la casa, tal vez echarle una tinaja, volver a buscar más agua, volver a caminar, porque ese pozo estaba en la entrada de la ciudad, ese pozo no estaba en la ciudad, estaba fuera de la ciudad, había que caminar todo eso para cargar esa agua. Yo no sé si ustedes sabían que el agua es uno de los elementos que más pesa y más difícil de cargar porque se mueve. Se lo digo yo con experiencia, que cargué lata de agua para bañarme. De hecho, en esta capital, de los años 70, 80 y casi hasta los 90, había que cargar agua por donde quiera.
Usted iba al conde y veía unas bombitas ladronas tirando agua hacia arriba con manguera. Pero también veo un grupo de personas que bajaban la escalera a buscar agua para subirle. Esa como viéndose, desequilibraba a cualquiera. O sea, un sacrificio tener agua en esa época. Y esa mujer hacía un sacrificio. Y esa mujer iba al pozo y tiraba su cántaro y sacaba. ¿Te dan cuenta de la dificultad que es buscar del agua del mundo? Cuesta sacrificio el agua del mundo. Cuesta dolor el agua del mundo. El agua del mundo no desequilibra. No hace hacer vasijas pesadas. Cargar agua en ellas, sudar. Y puede estar seguro que la cantidad de agua que carga nunca daba para bañarse, sino era para beber. El agua era para beber. Ustedes no tenían ducha, ni agua de jabón, ni tenían como tenemos ahora una tubería que nos lleve el agua hasta las habitaciones. Somos bendecidos hoy en día, no nos damos cuenta. Es lo bueno que darle un grifo y sacar un chorro de agua que a veces tenemos que controlarlo para que no golpee tanto el agua. O como cogen aquí, barrigar los sardines, manguera de agua. En esa época no. Entonces eso simboliza el sacrificio de buscar el agua del mundo. Cuesta mucho sacrificio buscar el agua del mundo. Pero el agua que le da el Señor no tiene sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Él. Esa es gratuita. Entonces ella dejó el cántaro y se fue a predicar. Hermana, hermano mío, ¿en dónde está tu cántaro? ¿Lo dejaste en el pozo de agua, igual que la samaritana? ¿O anda predicando con el cántaro en la cabeza? ¿O dónde lo tiene? En el hombro. Tú sabes dónde tienes tú el cántaro cuando tú no dejas el cántaro, como hizo la samaritana, que dejó el cántaro. Lo lleva en el corazón. En tu corazón está el cántaro. Tiene que dejar el cántaro a donde pertenece, al pozo de agua. Y llenarte del agua que cuando tú la bebes te convierte en fuente de agua. Esa imagen es hermosa. Tenemos que dejar el cántaro del mundo en el mundo al cual pertenece y tomar del agua que no es en cántaro, sino la que nos convierte a nosotros en fuente directa de agua para otros. No predique con el cántaro del mundo en tu corazón. Deja las cosas del mundo en el mundo. Que ese ha sido el error de los evangelistas nuestros. Predicar del agua de fuente de vida. Predicar de la espiritualidad, del plan de salvación. Con el cántaro sacando agua del mundo. Ese ha sido el error que la samaritana no cometió, lo dejó. Dejó el cántaro. Hizo lo mismo que Jesús. Yo tengo una comida más importante que la que ustedes me están dando, porque mi comida son salvar las almas. Entonces esa mujer, sin hablar, no solo practicó la confesión, sino el arrepentimiento. Ese es el modelo que tenemos que ver ahí. No, si una vagabunda, dejémonos de bobería. Fijemos nuestra mirada en el plan de salvación. Es en el arrepentimiento de esa mujer que es lo que vale. Esa mujer copió a Jesús. Ya no quiero esta agua. Jesús, no quiero esa comida. Tengo un agua mejor. Jesús, tengo una comida mejor. Ahí está la mesa servida. Pan y agua.
Espero que me estén entendiendo, mis hermanos. Porque estas cosas no se predican muy fácilmente. Siempre hablamos de la vida ligera o libre de la pobre samaritana, con espíritu de condenación. Pero resulta que el Señor la colocó ahí donde está hoy, con espíritu de salvación. Para modelo nuestro, no importan nuestros pecados. Eso no importa. Los pecados nuestros no importan ante el Señor. Él nos limpia de pecado. Y de la misma forma que nos convierte en fuente de agua, tenemos que compartir esa agua viva con los demás. Y no se preocupe tanto por la comida. Y Jesús lo dice, ¿por qué te preocupa por lo que ha de comer y vestir si las aves del cielo son menos importantes y mi Padre la mantiene alimentada? Buscad el reino de Dios y su justicia, que además cosas vienen por añadidura. Los discípulos de Jesús le estaban brindando añadidura y él las rechazó. Y esa mujer dejó las añadiduras, el agua para beber, el cántaro para buscar el agua, la dejó y se fue a predicarle a aquellos que habían convivido con ella, a sus 5 maridos anteriores y al presente marido que no era de ella. Y habló con los hombres del pueblo. Vengan. Vengan para ver si este es o no es el Mesías. Vengan. Te toca a ti, me toca a mí abandonar el cántaro, que pesa mucho. Y cuando coge agua pesa más todavía. Ese sacrificio de andar en el mundo sin confiar en las promesas del Señor. Tenemos que confiar en la promesa del Señor. Y les repito, la samaritana dejó el cántaro, no abandonó el cántaro. Deja tu preocupación en el Señor. Déjala, que Él se encarga del resto. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigado pan. Amén. Continuemos. Adelante, Lidia. Juan. Empieza otra vez. ¿Tienes problema con internet, Lidia? Hola. Lidia. Hello. ¿Tienes problema con internet? Acércate más. Un momentito. Y empieza de nuevo, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Sí. Aleluya. Ahí me escucha. Sí. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Santo. Amén. Santo. Amén. Santo. Bendito sea el Señor, bendito sea. Amén. Hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Hacer la voluntad del que me envió. Eso me alimenta. Hacer la voluntad del que me envió. Me sostiene. Hacer la voluntad del que me envió. Me fortalece. Hacer la voluntad del que me envió. Me hace grande. Hacer la voluntad del que me envió. Más importante, es a ti que te lo estoy diciendo, hermano. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A esa voluntad. A esa voluntad, cumple con ella. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El evangelio de Cristo Jesús, sin judaísmo, sin teología, sin religiosidad. Hacer la voluntad del que me envió.
A ti te enviaron, a mí me enviaron. Porque si me ha visto al Padre. Entonces a mí me envió el Padre. A mí me envió Jesús. Hacer la voluntad. Hágase en mí la voluntad. Hágase tu voluntad, Padre, aquí en el cielo como en la tierra. Que haga tu voluntad. Haz tu voluntad como se hace en los cielos aquí en la tierra. Pero a ti que te toca hacerla. Ya Él la hizo. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Jesús, Hijo de Dios, revélala. La revela en esas palabras. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Necio, en vez de preguntar qué ha pasado con el espíritu de esa mujer, tú me estás hablando de comida. Te pasé el día entero hablando de lo que vamos a cenar, lo que vamos a desayunar, lo que vamos a comer, lo que vamos a ver el fin de semana, a qué restaurante debemos ir. Necio. ¿Cuántas almas la ha llevado al Señor? ¿Cuántas? Díselo a él, a mí no. ¿A cuántas personas ha puesto un arrepentimiento? ¿A cuánto ha enfrentado? ¿Cuántas veces ha dejado de comer del mundo material para servir al mundo espiritual y hacer la voluntad del que me envió? Me envió. Y cuando Jesús te dice, ir por todo el mundo, te envió. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es el Padre que te está enviando. No hay un cristiano que pueda negarse a hacer la voluntad del Padre, porque entonces no es cristiano. El cristiano que no predica no es cristiano. Es religioso. Hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi verdadera comida. Entonces Jesús pasaba hambre. Otra necedad. No ha dicho, quítame esa comida del camino, sino que mi alimento, yo me nutro haciendo la voluntad de mi Padre, que me envió. Qué lindo, cuánta obediencia, cuánta obediencia. Dejar un reino de amor y de paz, de luz, para venir a este mundo aqueante y sucio, mugroso, polvoriento, dañino, pecaminoso. Pero era la voluntad del Padre. Renunció a su reino por obediencia y vino al mundo. Mi hermano, ¿tú a qué renuncias? ¿A qué tú renuncias para hacer la voluntad del Padre? ¿A qué tú renuncias para cumplir con ese mandamiento de ir por todo el mundo? No me diga que no tiene pasaporte, ni que no tiene visa. Tu mundo está en torno a ti, al alcance tuyo. A veces hasta duerme contigo. A veces trabaja contigo. A veces te da los buenos días. Ese es tu mundo. Haz la voluntad del Padre que te envió. Porque de la misma forma que el Señor envió a su Hijo nos envía a nosotros. Sigamos. Hermana Jael, Juan 4, 35-38. Amén, dice así. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¡Aleluya! Gloria. De eso que estamos hablando. Entra la cosecha. Entra la cosecha del Señor para que te goces con Él, que fue quien sembró. El Señor es el labrador. El sacrificio es de Él. Tú lo único que tienes es buscar los frutos. Y dice, tendrá salario y gozo con el sembrador. Oye, mi hermano, tú sabes que hay un montón de cristianos que creen que el salario son la papeleta creada por el hombre, la moneda creada por el hombre. Eso está muy claro ahí, pero muy claro. Se trata de un pago espiritual, se trata de un gozo espiritual, se trata de un compartir espiritual, se trata de una siembra y una cosecha espiritual. Para que dejemos cantar mundial, el hebreo le digo de su salario. ¿De cuál salario? ¿Del espiritual del cielo o del material humano? Estos versículos están claros. Nosotros no hemos sembrado, o sea, nosotros ninguno hemos hecho sacrificio, nosotros ninguno hemos hecho nada por salvar la humanidad. ¡Nada! Ese trabajo fue hecho por anterioridad, por otros. El Señor habla de los profetas y habla de Él, y habla del Espíritu Santo, y habla del Padre. Otros son los que siembran, los labradores, y lo que segan somos nosotros. El Señor sembró tanto, tanto, tanto sembró, que sembró su sangre en esta tierra. Cosecha los frutos, hermano. Cosecha los frutos del derramamiento de la sangre en el Calvario. Coséchalo, mi hermano, coséchalo. Que te van a dar un salario en el cielo. Por eso el Señor dice, buen siervo, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco? El trabajo que nos toca hacer en esta tierra. ¿Qué es lo mucho? El reino, ahí que lo van a poner en el reino. Saquemos el mundo material de la palabra que sale de la boca de Cristo. Que no vino aquí a hablar de fundamento bancario ni financiero. No vino aquí a hablar de la uva, ni siquiera de la carne de cordero. Esos son instrumentos que usó para que no entendamos y aún así no lo entendemos. Hay que volar al campo espiritual para hacer la voluntad del Padre que nos envía. Y entonces, segando la siembra, el fruto de esa siembra, el valor de esa siembra, el Señor nos va a colocar en espacios especiales en los cielos. Eso es una promesa que hay ahí. Esa es una promesa. Cosechemos las almas. Por eso, para ustedes vean cómo se explica esto. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Los llamados son los que están sembrados. Ahora, ¿cuáles son los escogidos? Los que tienen frutos. Por su fruto lo conoceréis. Entra a la siega, ve cuántos frutos recoge. Cuanto más fruto le lleve al Señor, más gozo tiene el Señor en ti y contigo.
Un alma para Cristo. Un alma para Cristo todos los días. Una todos los días. Una sola todos los días. Es poco. Pero con eso poco el Señor nos pone en lo mucho. En la riqueza de su reino. Entonces no tenemos que cargar agua en cántaro. No tenemos que ir al pozo. Ni coger el sol del mediodía. Porque estamos bajo la sombra de su chequina. Tomamos del agua de vida eterna y consumimos de la comida que el Padre envía. Las almas. Entendamos eso, mi hermano. El Evangelio es para el campo espiritual. No es para más nada. El Evangelio es el mensaje que nos arrastra, que nos lleva, que nos domina, que nos vence, que nos convence. En el campo espiritual de que tenemos un Salvador. Él sembró. El Espíritu Santo sembró. Por eso decimos que no somos nosotros que convencemos a nadie. Te predica y no le hacen caso, de la media vuelta. Y siga, Jesús lo dice, sacude el polvo de su sandalia y continúa. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos cortando el fruto, pero Él no. Él sabe dónde sembró. Y cuando usted predica y encuentra un sí y un arrepentimiento, ese es un fruto de la siembra del Señor. Primero el Espíritu Santo ha tocado a la persona. Por eso es que la samaritana sale a mediodía a buscar el lugar. Pero también por eso que Jesús dice, le era menester pasar por Samaria. Habían 3 caminos para llegar a Samaria. Él cogió el del medio, ni el de la costa, ni el del lago, cogió el del medio. Porque él era menester estar en Samaria, porque el Espíritu Santo que manda. El tiempo, el programa, el plan, la agenda del Espíritu Santo. Esa mujer estaba tocada ya por el Espíritu Santo y ni cuenta se daba. Jesús es que le hace reflexionar y decirle, y el Espíritu Santo sembró en ti, mujer. El que te habla, ese es. Ese es el Mesías, el que te habla. Por eso tú me estás hablando. El Espíritu Santo te mandó a ti, aquí, a esta hora. Esa agenda es del Señor. Esa mujer no fue a buscar agua porque quería agua y necesitaba agua. Esa necesidad la creó el Señor. Y le empujó a mediodía. No dije que fue a mediodía porque era una prostituta. Y entonces el Señor tiene su agenda. No se meta en eso. En la agenda del Señor estaba escrito que tenía que ir por Samaria. Le era menester, o sea, tiene que cumplir con un punto de la agenda. ¿De quién? ¿De quién? Del Señor. Darle la espalda a los chismes de quién bautiza más ni menos, ni quién es más importante, de tú, Juan el Bautista, o el otro que está allí bautizando también, que al fin y al cabo no bautizaba, que el chisme se le agrega algo para crear malicia y maldad. Porque esa es la función del chisme, corroer el sentimiento humano, dañar la voluntad humana, humillar al ser humano. Jesús le dio la parte de ese chisme y se fue a cumplir con la agenda de su padre, que no era chismear ni estar discutiendo bobería ni sanganería de chisme religioso. Le era menester, le era obligatorio, le era necesario ir por Samaria, cruzar por el pueblo que los judíos tenían maldecido, humillado, destruido, lleno de infamia. Le era menester ir ahí donde se movía ese mundo, rechazado por los religiosos. Le dio la espalda a los religiosos y se fue donde los religiosos habían dañado a recuperar, a restaurar ese pueblo. Entonces los samaritanos, maldecidos por los judíos, rechazados por los judíos, recibieron la salvación primero que los judíos, que aún están discutiendo si es verdad o no.
los samaritanos recibieron a Jesús, me parece que tú eres profeta. ¿Y cuál de los judíos dijo eso a Jesús alguna vez? Por el contrario. Sin embargo, lo que no servía para lo religioso, lo perverso, lo dañino, lo malo, eso recibió a Jesús. Por eso Jesús le dijo, yo vine a buscar lo que se perdía, no lo que se sentía salvo y sano. Y por eso fue un pueblo que se estaba perdiendo por racismo religioso, social, económico, cultural. Y ese pueblo lo recibió y lo invitó a estar con ellos. Mientras los judíos lo buscan para matarlo, los samaritanos le invitan, Señor, quédate con nosotros. Ven hacia nosotros. El Señor le dejó a la samaritana con los dones de predicar el evangelio. Pero ya no creían por lo que ella hablaba, sino por lo que vieron de Jesús. Porque tienen que ver lo que vieron de Jesús. ¿Qué fue lo que vieron de Jesús? Oye, esta mujer transformada. Oye, esta mujer no nació de nuevo. Está transformada. Es nueva. Nueva, la señora es nueva. Cambió su rostro. Cambió su estilo de vida. Cambió su forma de mujer a una mujer santa. La primer predicadora del evangelio. Una ramera de Samaria. Nació de nuevo del agua viva y del Espíritu. Continuemos. Amén. Este es el último, la última intervención. Sí. Dale tiempo a los hermanos. La pregunta. Bendito es el Señor Dios. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Cordero Santo, Hijo de Dios, recibe. Gracias, Señor. Somos indignos de vuestra presencia. Pero te ha placido estar entre nosotros en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Todos somos samaritanos. No nos sentimos puros ni limpios, Señor. Nos sentimos perdonados en vuestra presencia, con vuestra sangre y vuestro sacrificio. Gracias, Señor, por transformar nuestras vidas. Gracias. Gracias por usarme, Señor. Gracias, bendito sea Dios eterno. ¿No hay pregunta, Luz? No veo. Angelita tenía la mano levantada temprano, pero... Pero bájasela. Angelita, ¿estás ahí? Yanira, Luz. Adelante. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta tarde, Padre Santo. Quiero dar las gracias por Nazaret, porque este ha sido un mensaje muy especial que realmente trata de manera directa con nuestro corazón. Es como una forma dulce, tierna, pero como una flecha se clava en nuestros corazones, en nuestras mentes, planteando un desafío especial como cristianas. Gracias, Señor. Gracias por Nazaret. La gloria es de mi Señor, la gloria es de mi Señor. Mira a ver quién más. Señor bendiga a hermana Yanira, que ha sido tocada en esta tarde. Tienen derecho a hablar los hermanos, nunca les vamos a cobrar por eso, no tengan vergüenza, para que el Señor no se avergüence de ustedes. Soy la adelante. Gracias. Nazaret, quería preguntar, ¿es correcto que
uno se confiese en público. Y también otra pregunta, ¿por qué nos niegan la comunión por no confesarnos, por no cumplir algunos requisitos que ya están establecidos? Y también si es necesario que uno comulgue, o eso te impide, el no comulgar, impide que tú recibas esa gracia que viene de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a comenzar por la primera. La primera es la confesión en público. La confesión en público es una catarsis que hacemos. Los alcohólicos anónimos usan mucho eso. Y los hermanos que están trabajando con adictos usan mucho eso, como una forma de comprometer el individuo con su palabra, de buscar en él un compromiso de restablecer una nueva vida. Pero lo importante en la confesión en público o en privado no reside en lo que yo digo o en lo que yo quiero decir. Lo importante es si cuando lo digo para arrepentimiento, para no volver a hacerlo, o simplemente para decir y acomodar a otro o acomodarme en los otros como una persona nueva. Yo le decía en la clase pasada que la confesión no salva a nadie, salva el arrepentimiento en Cristo Jesús. Lo otro de la comunión, no solamente la comunión en la Iglesia Católica, también las iglesias evangélicas sufren de eso. Ese es un padecimiento conciliar. Óigame lo que le voy a decir. Póngame atención, mi hermana. Judas era peor que usted. Y Judas comió de la mesa del Señor. Y vendió al Señor. Y el Señor lo sabía. Nosotros no somos quienes para juzgar quién merece y no consumir el simbolismo de la carne y la sangre de nuestro Señor. Eso se llama religiosidad de la buena. Eso es religiosidad. Y cuando le digan a alguien que no puede por eso, pregúntele entonces por qué Jesús compartió la mesa con Judas, sabiendo lo que Judas estaba haciendo, porque hasta le dijo le puede comer con él. Vete y haz lo que tiene que hacer. Lo sabía todo. Y compartió con él. Pedro andaba con una espada la noche de la Santa Cena. Y Jesús sabía que Pedro andaba con una espada. Y la espada es un instrumento para matar. Entonces Pedro andaba con el corazón lleno de maldad para matar, para pelear por Jesús. Pedro no con tu espada. Y comió de la cena. Y hasta le dijo, si no deja que te lave los pies, no tiene entrada en el reino, Pedro. Ah, no, pues lávamelo entonces. Porque lo importante es entrar al reino. Nadie puede juzgar. Y el Señor lo dice, no juzguéis. Y eso se llama juzgar a los hermanos. Diciéndole pecadores. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres que está diciendo el pecador a otro? El Señor tenga misericordia de los religiosos. El que perdona y sabe lo que hay en nuestro corazón es Él. Si usted comulga, va a hacer la Santa Cena con su corazón negro, sucio de pecado, es un problema suyo. Eso lo sabe el Señor. Eso no tiene valor. Tú no lo estás recibiendo. Tú no estás recibiendo el simbolismo del Señor. Lo está dañando. Pecaría 2 veces. Fantástico. Porque te está burlando de Él. Pero el arrepentimiento es ante el Señor. Es ante el Señor. Y la iglesia tiene ese problema también. Si no están casados, no tienen comunión. Óigame, la salvación es individual. La salvación es individual. Y a nadie le dice la Biblia, cásate para que entre al reino, sino arrepiéntete para que entre al reino. Cuidado con eso. El matrimonio tiene validez, mucha validez. Y hay que defenderlo. Pero cuidado con eso,
no puede ser piedra de tropiezo para ningún hermano. Mejor siéntese con él a conversar sobre eso. No a juzgarlo. Espero que esté contestada mi hermana. Si no está conforme, puede seguir diciendo la inconformidad. Gracias, Nazaret. Quedé muy clara. Muchísimas gracias. Amén. El Señor lo bendiga siempre. Amén, lo recibo. Le dé mucha salud. Amén. No veo manos levantadas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Angelita parece que salió porque ella tenía la mano levantada. Bueno, yo te diría que esta noche ha sido maravillosa. Y que Se ve en el micrófono, oigo muy poco. No se escucha. Parece que es Juanina, no sé. Ay, soy yo, pero no sé, que tengo problemas. Bueno, que hable duro, está bien, no hay problema. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Adelante. Digo que esta noche ha sido una noche maravillosa. Y que ese pasaje de la samaritana, wow, maravilloso, porque esa imagen se reivindicó. Le dieron la estatura que debe tener ella, porque nunca nadie la había enfocado de esa manera. Así es que gracias por la enseñanza que estamos recibiendo a través de Nazaret. Gloria al Señor. Solo quiero decir a los hermanos que acuérdense que siempre he dicho, el Señor nos juzga por todos nuestros defectos, pero es para perdonarnos. Los hombres, y en eso está la iglesia como hombre y las mujeres también, juzgan para condenar. Nunca suelten ese mensaje. Dios juzga para perdonar. Los hombres para condenar. O los humanos, que están las mujeres también. Bueno, si no hay más, yo quiero que alguien ore y despida la clase en este día. Es justo que el Señor escuche el corazón de otro de los hermanos o hermanas. Zoila, ¿te animas? Vamos a darle. Adelante. 52 PM. 7 y 52 PM. Fuimos muy lejos. Ok, bueno, Señor Jesús, en esta noche quiero darte gracias, Señor. Infinita gracias por tu palabra, por la enseñanza que recibimos el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por cada cosa que ponen en nuestros corazones, por esas enseñanzas, Señor, que son de bien para cada uno de nosotros. Te quiero en esta noche, Señor, pedir una bendición especial para Nazaret, para que tú, Señor, continúes aclarando su mente para que pueda enseñarnos lo correcto, Señor Jesús, y que nosotros podamos recibir ese mensaje que viene a través de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada una de las personas que aquí se encuentran, Señor. Bendice a cada uno de ellos, a sus familias. Bendice sus hogares. Te quiero también pedir, Señor Jesús, esta noche por todas las personas que están enfermos de COVID. Sí, Señor. Señor Jesús, te pido en especial por el abuelo de Manuel que se encuentra en cuidado intensivo, Señor, y no dejan que lo vean. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre él, para que seas tú, Señor, obrando, para que ellos puedan dar su testimonio, Señor, de tu amor y tu misericordia. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, por permitir que yo esté aquí esta noche, Señor. Gracias por la semilla que sembraste en mí, Señor, que cada día crece más. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Alabado, glorificado sea tu santo nombre. Gloria y Bendito sea Jesús. Bendito Gracias, sea. Amén. Amén. El Señor bendiga su grey por completa en santa y divina bendición, como solo Él puede darnos. Amén. Para la próxima, limíteme, que nos fuimos casi en 2 horas. Limíteme, que yo me voy, Tienen que controlarme. Pero hoy no lo sentimos. Se siguió sin... Amén. 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 Juanina, ¿y dónde está nuestra artista de salida? No, no la vi. No la vi ahí. Ella estuvo ahí, ¿la dejaste ir? Ay, no me di cuenta. Anda.
Bueno, Corta la pues cuídense comunicación. Dios mucho. bendiga a todos. Amén. Dios les Amén. bendiga. Amén. Gracias a todos. Bendiciones. Cuídense mucho. Buenas noches. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Bien.